Hola, buen día. Estamos aquí en nuestro capítulo más esperado de mi parte. Siento que yo estaba esperando mucho hablar de este tema, pero antes de irme de lleno, pues quiero que nos presentemos. Mi nombre es Janet Caro, directora de Casa Azul. Hey, mi nombre es Itzel Niño, directora de la estancia infantil Mi Tía Meche. Y ahorita no coman ansias, ahorita les presentamos a nuestra invitada del día de hoy, pero primero pues quienes no nos conozcan, queremos platicarles que este es un proyecto que intentamos y que veo que sí lo estamos logrando y vamos encaminadas hacia formar comunidad. Ese es nuestro principal objetivo, el poder traer temas de discusión, traer conversaciones, más que respuestas tenemos preguntas que nos trajeron a las dos, nos juntamos en este camino, nos cruzamos con más dudas sobre cómo hacerle para poder apoyar a nuestra comunidad, a nuestras infancias, en temas de crianza, en temas de educación. Entonces, pues yo bien contenta de estar aquí de nuevo. Sí, pues muchas gracias. Como les comenta Janet, pues este es un proyecto para crear redes, ¿no? Entonces, pues vamos a entrarle, vamos a darle de lleno ahora a este tema y Janet nos va a hacer el favor de presentar a nuestra invitada especial de hoy y luego ya ella nos va a platicar un poquito más sobre ella. Sí, pues súper contenta. El día de hoy invité a una amiga, es una amiga desde hace ya varios añitos. Sí. Ella se llama Dalia y pues es educadora, es maestra, o sea, de maestría, es maestra de maeta, pero sí, también de máster. pero también de máster. Entonces, ella tiene experiencia trabajando, pues, ¿cómo se le llama? Con perspectiva de género, sí. Ajá. Entonces, pues yo la he seguido mucho y estoy muy orgullosa, pues, de conocerla desde hace tiempo y ver su evolución. Sí, la verdad es que es un tema que creemos súper importante en el día a día, no solo en la crianza, sino también en nosotros como adultos, también estamos reaprendiendo muchísimo. Entonces, pues, me gustaría que tomes tu espacio y que te presentes, Dalí. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias a ambas por la invitación. También muy contenta y muy emocionada de estar aquí en este espacio. Me da mucho gusto que cada vez seamos las mujeres también quienes estemos ocupando este espacio digital. ¿Sí? Y bueno, pues un poquito sobre mí, pues mi nombre es Dalia Osiris Muñoz Hernández. Como bien comentó Janet, soy egresada de la licenciatura en Educación y de la maestría en Estudios Interdisciplinarios de Género por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y bueno, actualmente estoy laborando en el Instituto Municipal de las Mujeres. Pertenezco al área de prevención, donde pues valga la redundancia, ¿no? Como su nombre lo indica, pues buscamos fomentar esta prevención de las violencias, ¿no? De cualquier tipo y modalidad de violencia. Dentro de prevención, digamos que hay distintas subáreas. Yo actualmente estoy en GEMPEA. GEMPEA es el grupo municipal para la prevención del embarazo entre adolescentes. Sí, entonces pues principalmente trabajo con adolescentes en secundarias, en preparatorias, ya pues no tan adolescentes, ¿no? Pero algunas veces en universidades, básicamente donde nos abran el espacio, ¿no? Aquí el claro ejemplo. Eso se me hace muy interesante porque yo también estudié educación como una segunda carrera y cuando estaba en la carrera, pues yo veía como que todas, que la mayoría éramos mujeres, en las clases que tomé nos orientábamos o buscábamos pues trabajar en la docencia, en la educación, así como la conocemos, ¿verdad? Claro. Pero yo pensaba en ti como un ejemplo de que también pues la diversificación que podemos tener dentro de las diferentes carreras, Claro. Y cómo una educadora también puede trabajar o sea, pensamos en educación y pensamos en matemáticas, en lectoescritura, Sí, ¿no? Pero pizarrón, manzanita. Sí. Ajá, pero la educación está en todos lados. Todo. Sí. Muy bien. Sí, justamente. Pues sí es. Bueno, Dalia, para comenzar a aterrizar los conceptos, ¿no? Claro. Vamos a ver, porque yo creo que muchas personas escuchamos perspectiva de género y todavía nos causa ruido, ¿no? Entonces, aquí tenemos como una de las primeras preguntas. ¿Cómo le explicas este concepto a un papá, a una mamá, a un docente? Perspectiva de género en la infancia. Bueno, yo creo que algo introductorio a la perspectiva de género que deberíamos tomar en cuenta es hacer esta diferencia entre sexo y género, porque son conceptos que suelen confundirse bastante. Entonces, bueno, yo empezaría primero aclarando que el sexo, pues son todas estas características biológicas, ¿sí? Orgánicas, que en un primer momento no podemos cambiar, ¿no? Nuestro sistema endocrino, nuestros genitales, etc. Y el género, pues es esta construcción social,
sí, que va a cambiar también de acuerdo al entorno, a donde vivimos, ¿no? Nuestro territorio, el país en el que vivimos, la religión, la cultura, pero que a fin de cuentas son pues imposiciones o construcciones sociales, ¿sí? Creo que es importante como empezar por esto. Y bueno, la perspectiva de género, ¿sí? Yo creo que sería como esta herramienta que nos ayuda a entender que, ok, se trata de que tanto niños y niñas tengan las mismas oportunidades, tengan los mismos derechos y que pues no se les discrimine, no se les margine en base a su género, o sea, en base a estas creencias sociales que tenemos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces desde las infancias, ¿no? Vemos este tema de las relaciones, ¿no? Como, ay, es que un niño en la escuela me jaló el cabello, es que le gustas. Sí. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué le enseñamos a las niñas? Es que le gustas. Es normal que te maltraten. Es normal que haya este ejercicio de violencia, ¿no? Entonces es importante como ver la perspectiva como esta herramienta, ¿sí? No es que les vayamos a hablar de sexualidad, no es que les vayamos a hablar o a imponer la homosexualidad, la bisexualidad, la pansexualidad, o sea, en lo absoluto, pero es pues precisamente para formar niñas y niños más libres, conscientes y pues no ponerles estos limitantes, ¿no? Que puedan desarrollarse e incluso explotar todo su potencial. Sí, ayer precisamente Itzel y yo que platicábamos antes, pues cuando estábamos preparando el tema y ya estábamos bien emocionadas porque las dos decíamos, sí, o sea, cómo la perspectiva de género o lo que tenemos que trabajar es que nos limita no solo a las mujeres, sino a los hombres también, ¿no? En muchos sentidos. Sí. En tu día a día, en tu trabajo, ¿cuáles son como los mitos o los miedos con los que más te enfrentas cuando trabajas sobre todo con papás? Híjole, yo creo que principalmente esto, o sea, el creer que perspectiva de género es igual a libertinaje, a eh, sexualidad sin responsabilidad, que es también como, pues hasta este miedo al feminismo. Sí, o sea, sí hay como este miedo, o que si, por ejemplo, le hablamos, porque a veces también nos toca como grupos separados, ¿no? Chicas o puros chicos. Si son puras niñas, que luego piensen que no, es que se nos va a revelar. Ajá. Sobre todo también cuando abordamos temas como derechos sexuales y reproductivos o esta prevención del embarazo, piensan como que no, es que ya nos los va a echar encima, se me van a poner bien rebeldes, incluso en las escuelas, ¿no? O sea, a veces hasta las mismas autoridades ahí dentro de la escuela, sean prefectos, directivos, como que, oiga, pero ¿qué viene en ese tema? No, pues no sé, la cartilla, la NOM 046, qué hacer si sufro algún tipo o modalidad de violencia sexual. Y es como que, bueno, pero ¿y les van a hablar de anticonceptivos? ¿Y cómo lo van a hablar? Entonces, o sea, una cosa te lleva a la otra y sí es justamente ese miedo como a incentivar conductas sí, exacto. inapropiadas o lo que consideraríamos inapropiado. Sí, más bien lo que se consideraría como inapropiado. Y es que a veces los adultos somos barrera. Sí. Solemos ser barrera para Sí. los niños o para los adolescentes. Sí, justo porque cuesta muchísimo el desaprender, o sea, incluso uno que podría decir que está en deconstrucción. Yo siempre lo digo como en presente, en tiempo presente, o sea, yo sigo en deconstrucción porque el desaprender sí cuesta y llega a doler, ¿no? El reconocer que yo llegué a ejercer ese tipo de violencia o lo viví, o sea, es complicado. Incluso los mismos roles, ¿no? De género, la misma perspectiva de género va siendo diferente. En mi caso, ya la infancia se vive diferente, no es la misma infancia que viví yo a la que vive ahorita Isabela, mi hija, por ejemplo. Y hablando ahorita, pues precisamente de esas etapas, la infancia, la primera infancia, creemos nosotras que muchos de los aprendizajes en niños pues es por lo que ven, ¿no? Así se construye, ¿no? Como a través de la imitación y vamos reforzando aprendizajes. ¿Cómo crees tú que se van construyendo estos roles de género, pero en los primeros años, desde los juguetes, colores, tareas en casa? Híjole, bueno, aquí también creo que sería importante hacer una pequeña diferenciación también como entre roles y estereotipos, ¿no? Los roles son como estas actividades, estas tareas que se nos asignan desde a veces hasta incluso antes de nacer. Sí. Y pues los estereotipos, estas etiquetas, ¿no? Esto como el azul es de niños, el rosa es de niñas. Entonces, bueno, yo creo que es casi de forma inconsciente, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues sí es por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que nos asignan desde casa. Yo creo que tiene mucho que ver que desde la infancia es este tema, por ejemplo, con las niñas, ¿no? Le regalé la escobita chiquita y el trapeador chiquito y al niño le regalé el carrito.
El taladro. Ajá, o el taladro, claro. El kit de construcción, ¿no? Aunque sea de juguete. Entonces, es increíble cómo, pues, estas cosas, estos juguetes, instrumentos, como gusten llamarle, pues ya están hasta adaptados en mini, ¿no? Hasta para que se vea lindo y atractivo, ¿sí? Sí. Entonces, pues es justo eso, como desde, obviamente, ¿no? Desde esta crianza y, claro, sin afán de juzgar. Yo entiendo que a fin de cuentas es algo que tenemos aprendido, pero desde ahí ya vamos asignando, ¿no? Entonces, pues obviamente que, claro, sin subestimar a los niños, porque no quiero sonar autocentrista, ¿no? Pero, pues claro que desde ahí un niño va a decir, bueno, es lo correcto, ¿no? Si mamá, papá me lo están Sí. enseñando, pues es lo Ujú. normal, Ellos ¿no? saben, Sí, ellos son los que saben. y como ha habido chicos, chicas, adolescentes o incluso niños o niñas que nos han sorprendido, que yo he dicho, hijo, mejor súbete tú a dar la plática, también luego nos han asombrado ciertos comentarios. No hace mucho fuimos a un campamento y preguntamos, ¿no? Era una actividad sobre roles y estereotipos, precisamente era el tema. Y a ver, ¿habrá mujeres que trabajen? Y muchos niños, no, las mujeres solamente están en la casa. Mm. Y les pregunté a mi compañera, bueno, ¿y la casa no es trabajo? Y ya, se quedan también como que, ah, caray, o sea, no lo había pensado. Y es parte de invisibilizar también el aporte que hacemos las mujeres para sostener Sí. el sistema. Ahorita que platicábamos de los juguetes, me parece curioso cómo a lo mejor ya estamos intentando, pero como que no le sabemos quién soy yo porque Isabela, que es mi hija, pues tiene dos primos hombres y a ellos pues así les regalan, ¿no? Que el taladro y las herramientas. Y ella también quería, entonces llega mi papá, mi mamá, los abuelitos con también herramientas, pero rosas. Ah, claro. Ajá, entonces Sí. como que estamos tratando, pero no Sí, tenemos ajá, todavía sí, no, trabajo. como que te lo Seguimos regalamos, hija, aprendiendo. pero no pierdas la Pero, feminidad, ¿no? ajá, exacto, Sí. todavía batallamos un poquito. Sí, A mí sí. también veo, ¿no? Por ejemplo, en las niñas, la otra vez fui a una fiesta de una niña que cumplía, me parece, 3 años y le habían regalado dos muñequitas y luego le regalaron unas carriolas. Entonces yo Sí. veía como la niña, ¿no? Pues arrullaba a sus bebés y Sí. luego los acostaba. Y yo le decía a la mamá, mira, ya desde chiquitas, o sea, Sí. nos vamos preparando. Y me decía la mamá, pero es que te juro que yo no se lo, o sea, yo no se lo dije. Le digo, pues Se es lo estoy que, imponiendo. ajá, le digo, pues es que también el contexto ya nos está formando así, ¿no? Sí. Y luego veía después a mi sobrinito que hubo una temporada donde él agarraba un bebé. Él agarraba un bebé y lo arrullaba, ¿sabes? Entonces, como estamos en esta etapa de construcción, ¿sabes? Yo en mi cabeza era así como que, claro, él tiene que también aprender eso por si en algún momento quisiera Ajá. ser papá o, ¿sí Que me él explico? también tiene que involucrarse, Ajá. ¿sí? Y Claro. luego le decía, "Shh", iba y lo acostaba al bebé, ¿verdad? Y ya no, así como que ya se le pasó. Ok. Pero dentro de, ¿no? También en esta parte está como lo que uno trae que nos atrapamos, ¿no? O sea, yo también Sí. en mi mente me atrapo y lo, ¿y si estará bien esto o no estará bien? ¿Sí me explico? O sea, Sí. como que esos miedos que traemos pues arraigados. Sí, sí, y que, bueno, aparte de los juguetes, ¿no? Pues son también lo que llamamos estos agentes socializadores, ¿no? O sea, desde películas, las caricaturas, a veces hasta las novelas, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me tocó Sí. de que crecer en gran parte con mi abuela y con mi mamá viendo hasta la novela. Ah, Ajá. claro. ¿No? Entonces, hasta ese tipo de situaciones como que, ella es una mujer bonita y las mujeres bonitas, Son pues, así. son así, o son esposas, Sí. son femeninas, tienen el cabello largo, o sea, pareciera como absurdo, pero si nos ponemos a analizarlo, Ujú. podemos durar, yo creo que otros 5 capítulos Sí, Fácil. sí, cosas que del podcast. identificamos conscientemente, o sea, como hay verdad específica, pero hay mucho intrínseco que a veces ni alcanzamos a percibir. Cuando decimos, cómo les hablamos a los niños también, o las frases Sí. que utilizamos, como el los niños no lloran, Exacto. o la niña sentadita y calladita, entre más calladita más bonita, ese tipo. Ajá, entonces, ¿cómo crees tú que eso afecta emocionalmente a los niños, las infancias? Pues yo creo que, híjole, sí es como un impacto fuerte, o sea, algo considerable, porque pues imagínate que tú de niño o de niña tienes esta capacidad o este potencial a lo mejor para comunicar, ¿no? Te puedes dedicar tal vez hasta a la difusión, ¿no? A los medios. Y si se la pasan diciéndote constantemente como, pues calladita te ves más bonita, pues claro que vas a interiorizar esta parte de que debes guardar silencio, ¿no? De que si algo no te parece, pues entonces no lo comuniques, es mejor guardar silencio. Y esto a lo largo, luego podemos tener una adulta o un adulto, claro, que
pues cede para no tener conflictos, que no pone límites. Entonces, frases tan inofensivas, recalco entre comillas, tan inofensivas, desde ya nos están condicionando a ser adultos o adultas que no ponemos límites en relaciones tal vez que no sabemos comunicarnos, que no podemos establecer acuerdos o que aceptamos solo por no entrar en conflicto, ¿no? O sea, es la verdad increíble como el alcance que puede tener una frase o esos comentarios de ese tipo. Sí, yo le platicaba ayer a Itzel que pues no recuerdo exactamente las estadísticas, pero cómo a los hombres también les afecta pues esta incapacidad, ¿no? De poder comunicar emocionalmente De pedir sus ayuda. necesidades, exacto, y cómo esto sí orilla a muchos al suicidio. Sí, sí. Sí, justo, no hace mucho veíamos como este caso tan terrible, ¿no? O sea, y que incluso nos incita como esta parte de tomar en cuenta la salud mental. Y Sí. que uno pensaría hasta en las profesiones, ¿no? Como, ay, sí, las mujeres psicólogas, porque las mujeres tienen que estar al cuidado, son las que tienen que escuchar. Simplemente, Enfermeras, maestras. exacto. Entonces, pues justamente desde esta parte de las masculinidades, ¿no? De una masculinidad no hegemónica. Claro que si un hombre llega a lo mejor a un grupo, a su círculo de amigos, no sé, llorando, es como que, no seas... Sí, sí, sí. Sí, Censuren. le va a sobrar. Sí, claro. Ajá, sí. Sí. Entonces, pues desde ahí también, claro que personalmente es como, no, o sea, ¿cómo voy a expresarme de tal forma? O yo, mujer, no, ¿cómo voy a decirle que no quiero hacer esto porque tengo que agradar? Ujú. También he escuchado, ¿no? Estos discursos que se están generando y que a lo mejor ya se están, que yo creo que es bueno que ya se esté hablando de eso, ¿no? Por ejemplo, que los hombres están expresando que ellos son queridos en base a lo que producen, ¿sabes? O sea, y sí lo traen arraigado, ¿no? Esta situación, decían, o sea, decía un hombre con el que yo platicaba, es que a mí no me van a querer por ser papá, por ser hermano, no, me quieren por lo que estoy produciendo, porque soy proveedor, porque sí me... Entonces, o sea, bueno, yo hasta me quedé así como de, bueno, yo no había visto esa carga, ¿sabes? O sea, yo no había visto que hay muchos hombres pues que sí realmente viven de eso y lo decía, es que a las mujeres, ustedes pues se les va a querer porque son mujeres, porque son más sensibles, porque es la mamá, porque es la hermana, Sí. porque es la tía, porque es no sé, el rol, La jefa del hogar, la reina de la casa, sí. Y digo, híjole, o sea, realmente muchos hombres viven con pues, con este pensamiento, ¿no? Con esta carga de Claro. si no produzco, si no proveo, o sea, no. No valgo No como valgo, hombre, claro, hasta así, como hasta hombre, así lo sí. he escuchado. Sí, sí, incluso lo comentaba una vez en una secundaria, ¿no? Se me cuestionaba como que, maestra, pero pues a los hombres también los violentan y uno de hombre también vive esto y yo, claro. Y luego se quedan así como se les digo, bueno, ¿y qué están haciendo al respecto? ¿Lo han comunicado con alguien? ¿Sientes que tienes las suficientes redes de apoyo si te sientes mal? No, es que como voy a llorar delante de mis compas. Sí, sí. O sea, entonces también es eso. Y que incluso el porcentaje, ahorita no traigo como muy presente la estadística, pero creo que había leído que los hombres se suicidan hasta 10 veces más. Sí. Sí, o sea, es mucho mayor la tasa de suicidios en hombres que en mujeres. Sí, porque de hecho en mujeres hasta puede ser valorado, ¿no? Como el martirizarnos, es como Sí, lo romantizamos. Sí, Lo sí, romantizamos. sí, exacto. Y ahorita que hablaste de este taller que tuviste en la escuela, ¿tú qué retos ves, o sea, qué retos tienen los maestros, los docentes para educar con igualdad? Híjole, yo creo que aquí viene mucho también esta parte de la brecha generacional, Sí, porque totalmente. vamos a secundarias y hay unas donde sí hay muchísimo personal docente, pues joven, ¿no? Hablemos de, no sé, 25, 35 años, por poner un ejemplo, ¿no? Muy jóvenes. Sí, chavos, frescos. Son más mocosos. Sí. Y luego también pasa que hay pues docentes que ya son pues adultos mayores, ¿no? Que a lo mejor ya pasan los 50 y tantos, 60 y tantos. Y sí es muy difícil, ¿no? Luego a mí me causa mucho conflicto esta frase de que chango viejo no aprende, maroma nueva. Y muchos sí lo ven de esa manera. Pero hay otros que realmente sí se interesan por aprender, ¿no? Así
como que incluso ha pasado que el taller tal vez es como para las y los jóvenes, pero luego el profesor, la profesora, oiga, cuando yo estaba joven a mí me pasó esto, oiga, ay, eso me marcó mucho. Una maestra, oiga, estamos hablando de tipos y modalidades de violencia, pero como en las relaciones. Y decía, oiga, es que yo me acuerdo que cuando era muy joven tuve un novio y yo terminé con él y viera cómo me salía en todos lados me lo topaba. Entonces, creo que también es parte de que sí estén estas capacitaciones específicas para las y los docentes. O sea, sí está parte de la contención, pero también la capacitación. Yo entiendo que a veces, volviendo a esto de los agentes socializadores, podemos ver en Facebook, en distintas redes, en distintos medios de comunicación, y que es diferente el contenido que consume cada generación, ¿no? Entonces, pues claro que si una de estas personas ve como en marcha rayaron un carro y quemaron e hicieron, llegamos y sí nos tienen como la idea, ¿no? Incluso este término de que, oiga, ¿para poco usted es feminazi, licenciada, maestra? Y hasta comentarios como, oiga, pero pues si usted sí tiene carrera, pues ¿cómo va a hacer eso, no? Entonces el principal reto creo que sí es como la brecha generacional, pero a un nivel personal, porque, híjole, sí siento que hay que poner mucho de su parte y veo el esfuerzo que a veces hacen tanto directivos como por hacer estas capacitaciones, pero hay personas que sí es muy, 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 muy complicado romper. Y es muy controversial, ¿no? Sí. Porque yo también ayer le platicaba a Itzel que yo sí he tenido discusiones fuertes en casa, o sea, con mis hermanos, con mi papá, que hay veces que sinceramente yo decido no entrarle, o sea, como es como emocionalmente desgastante. Sí. Y digo, ahorita no. Ahorita no, En este momento no. Andamos Y fíjate que ahorita que cuentas esto de las escuelas, ¿no? En las secundarias, yo soy maestra de secundaria. Y ahorita ya que me estoy acordando, en algún momento fue derechos humanos, porque en la secundaria en donde estoy salió el primer caso del adolescente, pues que se estaba cambiando de género. Okay. Sí, como el primer adolescente aquí en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, que sí estaba llevando un proceso legal. Híjole, fue una plática tensa, o sea, fue tensa, que después invitaremos a los licenciados ahí de Derechos Humanos a que vengan también y nos platiquen ya, hay un temita, ¿no? Pero, o sea, sí, por ejemplo, el hecho de que biológicamente, pues, era varón, ¿no? Sí. Y decide transicionar al género femenino, ¿no? Bueno, o sea, yo como que en esta parte de que yo soy de las maestras jóvenes, de las chavitas, de las chavas, es como, o sea, puedo entender el miedo también de los profes o de las docentes como mayores, ¿no? Por ejemplo, en el uso del baño. Sí. Híjole, en el uso del baño era así de que, no, pues, ¿dónde va a ser del baño? No, pues que haga en el... a mí me rompió el corazón que la joven dijo, no, pues no tomo agua y para que no me den ganas de ir en el transcurso de que esté en la secundaria, ¿no? Y así como que, ¡oh! Y luego dicen, se llegó al acuerdo de que iba a ser en los baños de directivos, que iba a ir a los baños de maestros para no meterse en los baños de las niñas o los niños. Y luego también yo me pongo a pensar, ¿no? O sea, es un cambio pues muy grande, ¿no? ¿Qué tan a gusto se sentirá ella en ir a los baños de los hombres o ir al baño de las mujeres? ¿Sabes? También. Sí. Ay, no, se me hace un tema que todavía es complejo. Muy complejo. Sí. Y que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, todo recae sobre el género. Porque claro, como tú varón, ¿no? No, es que eres vato, eres hombre y cómo que quieres ser mujer. Sí, y sí, también me ha tocado mucho, también en una secundaria, la trabajadora social nos comentaba algo como que, es que para mí sigue siendo, por poner, no es Patricia, es Patricio. El día que tú te cambies el nombre legalmente, ya hablamos, entonces Y ese discurso es de los profes mayores, porque también a este joven le decían así, o sea, no, él había decidido llamarse de un nombre femenino, no,
Y las maestras y los profes mayores era no. Y en la si toma de quieren, asistencia. ajá. Sí. Y luego le decían al de Derechos Humanos, el de Derechos Humanos decía, es que ya está en proceso lo de su acta. Sí. Pues hasta que esté en el acta le vamos a llamar así. Por mientras es, no sé, Francisco. Sí. Dices, ay, o sea, es como adultos, o sea, estar en contra de un joven, Sí. de una joven, ¿no? Pero también, o sea, el proceso interno que ha de estar viviendo, Sí. o sea, no, como que yo quiero empatizar con Sí. todos, ¿no? Así como que, Sí, y que sobre todo esta parte, ¿no? Este discurso que es tan común como, en mis tiempos eso no se veía. Bueno, es que en sus tiempos no había redes sociales, en sus tiempos, o sea, no había todas estas intervenciones, todas estas redes de apoyo, todas estas organizaciones, ¿no? Luego no falta que a lo mejor en los podcasts vemos, no sé, alguna persona transgénero platicando cómo tuvo que ocultarse de su familia, tuvo que casarse, tener hijos, porque era lo que la sociedad le demandaba, ¿no? Entonces volvemos también como al impacto emocional que puede tener este tipo de discursos, hasta en el hecho de no aceptar tu identidad, o sea, de no abrazar tu identidad y vivir toda tu vida como alguien que no eres. Sí, es muy, muy fuerte. Ahorita que hablábamos también de los ambientes escolares con los profesores que se niegan pues a reconocer como estas identidades respecto por roles de género. ¿Cómo se traduce a un nivel práctico los roles de género en la infancia? Por ejemplo, ayer platicábamos también de un TikTok que vimos, Cel y yo, de un estudio que grababa el recorrido de los niños y de las niñas en el recreo. Uh-huh. Y como las niñas alrededor del perímetro, en grupitos, caminando alrededor de la escuela en la hora de recreo, y los niños, o sea, se marcaba que su recorrido era por todos lados y así como y más apropiándose de todo, del espacio. Entonces, o sea, eso para mí fue como, o sea, como literal, a un nivel literal, si ocupamos diferentes espacios. También platicábamos de cómo las mujeres nos sentamos, ¿no? O sea, de que nos sentamos literal ocupando menos espacios y los hombres sí se pueden desparramar. Entonces, como a veces es tan literal. Pero ya en un ambiente escolar, ¿qué sería la perspectiva de género a un nivel práctico? Juegos, dinámicas como esa del recreo. Híjole, yo creo que es transversal, ¿no? O sea, queda en todo. Tanto en la manera en que impartes hasta el contenido, tu tema, por ejemplo, ¿no? Luego hasta en asignaturas como son, no sé, digamos ciencias sociales o humanidades, ¿no? De esas ramas, le gustan estos discursos, ¿no? A mí me tocó hasta en la uni. Y perdónenme, yo sé que se me van a ofender las señoritas, yo sé que se me van a ofender las de cabello morado, pero esto no es así. Yo creo que sí tendría que atravesar desde luego hasta el diseño curricular, ¿sí? Por ejemplo, algo que veíamos como el borrado de mujeres, ¿no? El efecto Matilda, que es este borrado de mujeres en la historia, en la ciencia, en todo. Es muy importante que también haya desde luego referentes femeninos, ¿no? Sí. Por parte del instituto, ¿no? Pequeño comercial, organizamos algo que se llama, un recorrido llamado Anónimas Mujeres Extraordinarias. Sí. Qué bonito. Creo que el próximo, si no me equivoco, es como en agosto, septiembre. Cordialmente invitadas, estamos invitados. Atentos, y bueno, se hacen distintos monólogos de distintas profesiones u ocupaciones, ¿no? A mí el que, híjole, lo veo y como que siempre se me sale así la lagrimita, es el de la revolucionaria, ¿no? En donde, pues desde esta perspectiva histórica, las mujeres eran la amante, la cocinera, pero bueno, ¿dónde dejamos a las soldaderas? ¿Dónde dejamos hasta hay una canción, ¿no? Adelita. Ajá, la Adelita. sí. O sea, y que las limitamos únicamente muchas veces a ser Adelitas, ¿no? Sí, la musa. Sí, justo, el ser musa, ¿no? Nunca la artista. Entonces, el de la revolucionaria particularmente, pues porque es desde esta parte histórica, habla, ay, la verdad que se me olvida el nombre, pero habla de que pues fue una mujer quien fundó aquí en Ciudad Juárez los primeros 2 hospitales, o sea, de la Cruz Roja. Wow. Entonces, ¿cómo eso a veces está como tan invisibilizado totalmente? Que pues crecemos pensando que los hombres son protagonistas? Y como no hay de un la homenaje historia. o sea, no hay como un monumento, ¿no? Sí, un reconocimiento, sí, social. simplemente hasta el reconocimiento en el aula, ¿no? En educación, no me dejarás mentir, o sea, ¿cuántos referentes femeninos tenemos? Montessori, ¿no? Y párale. Y listo, ¿no? Creo que empezando por ahí, ¿no? Este diseño curricular, de contenido, y luego, bueno,
tratos como este, ¿no? Cuando alguien se sale de esta norma, de lo que debería ser un hombre o una mujer, desde ahí también ya pues está el género implícito y se están viendo estas limitaciones porque, bueno, le estás dando o mermando el espacio pues para su libre desarrollo de la personalidad, este espacio educativo a una persona en base a lo que tendría que ser un hombre o una mujer, ¿no? Y claro, los juegos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que para un mes de marzo estaba mucho en TikTok donde el arroz con leche, la versión del arroz con leche feminista, o sea, ya hasta este cambio, ¿no? Y que muchos dicen, ay, es que ya todo quieren imponer. No, no, se trata como de justamente enseñar a las niñas y a los niños que no es correcto que una compañera y que si te quieres casar y que la haces picadillo, ¿no? Luego son hasta el incitar a este tipo de violencias. Que pues las normalizamos a través de, insisto, de la música, de los programas, de los medios de comunicación. Entonces yo sí creo que esta perspectiva justo tendría que atravesar pues toda la escuela, no solo como un espacio físico, o sea, sino como institución, como todo. Yo creo que sí hemos tenido algunos esfuerzos. Hasta hace poquito es que yo empecé a ver niños hombres en la escolta, por ejemplo, o en el equipo de fútbol. Le platicaba a Itzel que en el equipo de la escuela de Isabela hay como una cuota de que en el equipo tienen que haber por lo menos 2 niñas por tantos varones. Entonces, pues siento como que ahí vamos, pero pues lento. Lento. Y por ejemplo, ahorita que dices de que en el salón de clases, ¿no? Que decían, ay, perdón por las señoritas, ¿no? De cabello largo, morado y no sé qué. Yo creo que también como que este movimiento, híjole, llega un momento donde siempre quieren ver como a las feministas atacando. Sí. Como a las feministas, y yo creo que se ha estado propagando mucho en redes, o a lo mejor es mi algoritmo, pero llega un momento donde yo prefiero mejor no decir, ¿sabes? Así de que, no, ¿sabes? O sea, no, feminista, no. ¿Quién sabe? O lo que necesitas para ser una buena feminista. Sí. ¿Sabes? O sea, el feministómetro. Sí. Ándale, o sea, como que esta parte donde se nos quiere imponer de tienes que ser así y defendernos, que en algún momento, o sea, yo creo que en esta, como se le ha llamado inclusive lucha, ¿no? En esta apropiación, es como, ay, entonces sí tengo que pelear o no tengo que pelear, y luego yo creo que es como parte de lo que uno va a ir aprendiendo como en este movimiento. Sí, y precisamente por eso luego también como que me da mucho gusto, luego confieso, ¿no? Aquí lo admito, tengo como mis secundarias favoritas, porque las directoras o directores, los subs, sí tienen como mucho esta intención, o sea, sí preguntan de qué, oiga, pero usted cómo ve aquí, por ejemplo, para el 8 de marzo generalmente el instituto tiene mucho trabajo, ¿sí? En empresas maquiladoras, en escuelas, pero siempre les digo, oigan, o sea, el 8 de marzo sí es una fecha, es conmemoración o celebración, ok, pero esto se tiene que hablar y se tiene que trabajar los 365 días del año. Sí. Entonces, justamente este año en particular estuvimos dando la plática como el 8 de marzo, ¿no? Y luego vemos también cómo, pues hasta la historia, ¿no? Que se les transmite. Por ejemplo, yo les preguntaba, a ver, ¿qué es el Día de la Mujer? ¿Por qué se conmemora? ¿Qué saben ustedes? No, pues, quién sabe. Pues es que se les felicita, ¿no? Es que pues mi papá le llevó flores a mi mamá, ¿no? Que luego, bueno, tal vez no hay como una mala intención detrás de ello, pero sí es importante nombrar, ¿no? Y ya les comentaba, oiga, no todo empieza por mujeres obreras que se manifestaron por condiciones laborales dignas, pero pues de esto no se nos habla y muchos sí se quedan así como que, ay, o sea, entonces por eso, no es nomás porque es el Día de la Mujer, o siempre está luego como esta pelea, ¿no? Del Día del Hombre y el Día de la Mujer. Y si les preguntaba, ¿hay un Día del Hombre? Y no, sí hay, es el 19 de noviembre aquí en México. Y luego ya así como que, bueno, le digo, bueno, ¿y qué conmemoran en el Día del Hombre? ¿Para qué sentido te hace el Día del Hombre? Entonces muchas veces ni siquiera es que ellos tengan esa lucha, esa pelea, ese cuestionamiento, también es aprendido. Sí, de lo que escuchamos y de lo que vemos también, y cómo también se resiste, ¿no? El poder a perder su poder. Sí. Hablando ya entrando en temas de poder, nosotras quisiéramos pues vincular cómo la perspectiva de género es una herramienta o es la forma en la que pudiéramos prevenir violencia. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo se conecta directamente una crianza tradicional
basada en estereotipos rígidos con las dinámicas de violencia que atiendes tú, por ejemplo, en tu trabajo, en el instituto? Bueno, yo creo que aquí podemos retomar esos ejemplos que daban, ¿no? Desde el momento en que enseñamos a los niños no llores, pues desde ahí estamos tal vez fomentando o construyendo una masculinidad donde hay mucha represión emocional, ¿no? Que de antemano sabemos que luego lo emocional es acumulable y luego somos como una olla de presión y cuando menos pensamos, o sea, explotamos y bueno, Kaboom. sí, o sea, fuerte. También desde el punto en que, como lo que platicaba Itzel hace rato, ¿no? Cómo luego le doy valor a mi persona, o sea, ser hombre o mujer, por lo que soy, por lo que hago, o le resto valor por lo que dejo de hacer o lo que ya no puedo hacer. Entonces, pensando en una crianza tradicional, ¿no? En un matrimonio, muchas veces está por la iglesia, ¿no? Donde te forjan también esta idea de que debes casarte por la iglesia, si no, pues vives en pecado, ¿no? Luego caemos también a esta otra institución, ¿no? También. Sí. Pues es esto, ¿no? Que construimos justamente como este molde o estos parámetros y pues vamos como transmitiendo que eso es lo que debería ser, ¿sí? Entonces, hemos escuchado, ¿no? Ay, en mis tiempos las mujeres se casaban y aguantaban no sé cuánto tiempo y los matrimonios duraban más, pues claro. Y es la cruz que te tocó. Ajá, es la cruz que te tocó, cabrón, sáquese, ¿no? O sea, ¿cómo tenemos también tan normalizado desde el hogar esta parte de, pues es que es el hombre que tú escogiste? Sí, entonces, si pensamos en una pareja tradicional, pues claro que influye porque una persona, en este caso infancia, ¿no? Pues crecen pensando que eso es lo que debe ser, que es lo que debe pasar, que es la normalidad. Entonces, pues la perspectiva de género, ¿no? Si lo llevamos a estas relaciones, es justo como, usamos mucho la metáfora de los lentes, ¿no? De las gafas moradas. Sí, que una vez que te las pones es imposible desver lo que ya viste. Entonces, esta perspectiva de género lo que hace es que en todos los aspectos, pues nos ayuda a ver que hay diferencias, ¿no? Hay muchas veces también hasta este concepto de igualdad o de equidad que lo usamos como inapropiada o indiscriminadamente, ¿no? Entonces, ver que cada quien tenga lo que requiere, lo que necesita en distintos espacios, pues para realmente sí alcanzar esta igualdad y esta equidad, ¿no? Entonces, pues es necesaria, ¿sí? No, yo creo que es justo y necesario que se aborde, pero como lo que es, no como una relación de libertinaje o poliamorosa o algo por el estilo. Ok. Entonces, ¿tú cómo crees que afecta o promueve una prevención de violencia? Ya que después tu especialidad, tu trabajo, eso es lo que haces. ¿A qué nos ayuda el educar con perspectiva de género para prevenir la violencia? Pues principalmente a la identificación. No puedo prevenir algo que no tengo identificado, algo que no sé que estoy viviendo. ¿Cómo, o sea, cómo voy a prevenir la violencia si ni siquiera estoy identificando qué es violencia? Entonces, el poder decirle a los niños y a las niñas, ninguna persona extraña puede tocar tu cuerpo, si tú no quieres saludar a alguien de beso, está perfecto, tú puedes decir que no. En cosas a lo mejor tan sutiles, desde ahí ya podemos aportar a la prevención. ¿Sí? Por ejemplo, creo que a veces hasta por educación, ¿no? Esta parte de obligar a los niños a saludar, como, es que es tu tío, es tu tía, es tu abuelita, el niño en su vida lo ha visto y quieres que lo salude de beso, ¿no? Entonces, pues le estamos enseñando de alguna manera como tienes que darle beso porque pues tienes que agradar y tienes que ser cordial, ¿no? Entonces, hasta en temas como el consentimiento, ¿no? Que lo vemos mucho en perspectiva de género, o sea, el que tú puedes decir que no si no te sientes cómodo o cómoda con algo y no tiene por qué haber consecuencias. El que si estás en una relación y algo no te gusta, tú puedes irte de ahí y no es la cruz que te tocó cargar, no es que te tengas que aguantar. Si tú, no sé, te está llevando la que te trajo, estás sobrecargado financieramente, puedes pedir ayuda, te puedes expresar. Entonces, pues la perspectiva de género, desde luego, creo que puede contribuir de formas muy, muy valiosas para esta prevención de las violencias desde que somos pequeñas, pequeños. O sea, en ese sentido, para pues más que nada esta identificación. Creo que el pilar es la identificación, el poder decir, esta situación, o sea, estoy viviendo violencia de cualquier tipo, no solo física. O ejerciendo. O ejerciéndola, claro. Entonces,
creo que principalmente es eso, ¿no? Creo que puede aportar a identificar y en consecuencia pues a prevenir. Y aquí en esta parte, por ejemplo, en específico en los niños, en la construcción de cómo ayuda la educación con perspectiva de género a prevenir la construcción de masculinidades violentas o hegemónicas desde la infancia. O sea, ya viéndonos como a los varones, ¿no? Hace tiempo, espero ahorita Jorge ahí le digo que ponga la información de quién. Vi en Más allá del rosa, en ese podcast, vi una entrevista de una mamá que es colombiana y se casó con un mexicano, tuvieron 2 hijas y esto muy complejo como el novio de la hija mayor la asesina, ¿no? Entonces, y la mujer, la mamá, pues ella está buscando, bueno, creó una asociación civil, ¿no? Entonces, como que los hombres también tengan esta parte de poder desfogar, de poder hablar, ¿no? Porque pues sí lo hizo de una manera violenta, ¿no? O sea, hace al parecer creer que es un suicidio cuando pues ya todo indicó que sí fue él quien eliminó, quien cometió posiblemente esa atrocidad, ¿no? Entonces, yo veía a la señora, ¿no? Y pues se veía que llevaba un proceso, largo de entendimiento, ¿no? Y decía, sí quiero que pague, obviamente quiero que pague con cárcel, con lo que se merece, pero también menciona esta parte pero también quiero buscar redes de apoyo para los hombres, ¿no? O sea, y yo, me toca mucho ver, ¿no? Con mis amigas que son mamás de varones, de niños, esta parte de cómo ellas van a educar a niños, que esta parte de que no quieren que sean débiles ni tan sensibles, ¿no? Pero tampoco quieren que sean unos machos malvados con las mujeres. Entonces, como que, y luego los papás de que no me lo vayas a hacer tan sensible, ¿no? O sea, como que estamos llenos de tanta información, de tanto como que ya no sabemos qué tomar y cómo ir moldeando, ¿no? ¿Tú cómo ves esta parte ahora sí, la pregunta de nuevo, cómo ayuda la educación con perspectiva de género a prevenir precisamente la construcción de masculinidades violentas? Bueno, ya vimos que a la identificación de si lo estoy viviendo, pero pues justamente retomando esta respuesta, de si la estoy ejerciendo, ¿no? Por ejemplo, luego, no sé, que me mandaron a hablar de la escuela porque el niño le levantó la falda a una niña. El ver que ese tipo de acciones, si lo proyectamos a la vida adulta, o que tal vez ahorita solo le levantó la falda, pero qué tal que en un futuro, pues ese niño, no sé, está acosando o hostigando mujeres, ¿no? Sería, híjole, es que es también como bien difícil entrar luego a los hogares, ¿no? Sí. Pero lo que yo podría decir es que puede, pues, aportar en poder decirle al niño como que, oye, esto no se hace, ¿sí? Esto está mal por esto y esto otro, ¿no? El decir, oye, el que tú jales el cabello, si una niña te gusta, no está bien. O sea, si una niña te gusta, pues lo más saludable es como que, pues, comentárselo, ¿no? O sea, solo decírselo, ¿no? Hablarlo. Porque, pues, no sé qué pasa, ¿no? En qué momento ahí del tiempo, de la historia, de las generaciones, la violencia nos la venden, nos la disfrazan como amor. Sí, eso es bien fuerte. Yo creo que es como todo un constructo, ¿no? O sea, como estas pequeñas acciones que a lo mejor como papás se nos hacen hasta graciosos o reforzamos en lugar de, ok, sabemos que así no, pero tampoco les decimos cómo sí, cómo relacionarse. Sí, claro. Creo que es como tener claro que todo tiene un propósito más grande y que hay consecuencias de esas pequeñas acciones. Sí, claro, o sea, y no de que, ay, no, ya corra el niño de la escuela, no. El punto es que se vayan hablando estas cuestiones, estas situaciones y señalarlas. Yo creo que también por eso es importantísimo que, bueno, obviamente pues en el instituto no es como que podamos ir a todas las casas, ¿no? Y decirle a una mamá, a un papá, oiga, esto es violencia por esto y esto otro. Pero desde las escuelas, no sé, por ejemplo, hasta en escuelas para padres, en entregas de boletas, en vez de estarle ahí a lo mejor sacando la garra al niño, pues mejor, oigan, hoy vamos a hablarles, no sé, hasta de forma express, ¿no? Pero ir introduciendo estos temas
para pues que toda la comunidad en conjunto pueda identificarlo. Que haya una espinita ahí, una curiosidad sí, por el sí. Y ahorita que comentan esto de la violencia como una forma de demostrar el amor, o sea, y me queda claro, fíjate, en secundaria se acerca una vez una de las adolescentes, una niña, y me dice, ay, maestra, este fulanito me gusta mucho. Me dice, pero ya no se me quiere acercar. Y le digo, ¿por qué? Lo me dice, pues porque lo ando correteando y le pego. Y luego le digo, ¿pero por qué haces eso? Pues porque me gusta mucho. Y yo, oye, pero ¿cómo? Lo bueno que le gusta, ¿no? Entonces, ¿sabes? O sea, Sí. que nos estamos apropiando tanto hombres como mujeres de, si me gusta, déjame lo pues no sé, o sea, yo estaba risa y risa, pero yo le decía, oye, es que si te gusta alguien, pues no está bien que lo estés jaloneando, que le estés pegando, o sea, hay otras formas de demostrar tu cariño o que te gusta, ¿no? Sí, claro. A lo mejor tiene que ver con esto que menciona, de que no les decimos cómo, y ellos pues esos sentimientos, esas emociones, no saben dónde acomodarlas, Sí, ¿no? Y sí, hacen sí. lo que hacemos lo que podemos Sí, sí, en por la adolescencia. ejemplo, cuando damos el tema de tipos y modalidades de violencia, pues hablamos de la violencia, de estos 5 tipos de violencia, ¿no? O sea, física, psicológica, económica, patrimonial y sexual. Entonces, cuando hablamos de la psicológica, siempre preguntamos, ¿no? En cada tipo, a ver, ¿qué entienden por violencia psicológica? No, pues insultos, que te humillen. Ah, ok, o sea, está clarísimo, perfecto. Bueno, pero sí sabían que los celos también son una forma de violencia psicológica y empiezan los codazos y que tú, que la otra vez, que quién sabe qué, o sea, empiezan como a señalarse, ¿no? Que luego yo digo, bueno, supongo que es un ejercicio de identificación, ¿no? Quiero pensar Quiero pensar que es un ejercicio donde lo están reflexionando e identificando, pero se sorprenden tanto. Sí. Incluso una vez una chica me decía como que, maestra, es que pues uno tiene que cuidar lo que es suyo, yo tengo que marcar territorio. Y yo decía, bueno, pero ¿qué te hace pensar o quién te dijo que las personas somos territorio Que te o que pertenece. nos pertenecen Ajá. y que nos tienen que marcar? Sí. ¿Sí? Entonces, sí es bien importante, o sea, yo de verdad creo que para la prevención, justo estos temas, estos talleres, estas pláticas, para poder identificarlo, ¿no? Incluso identificándolo, es como que, híjole, la otra vez en el taller dijeron las del instituto o en el podcast estaba viendo, no, pues ya voy a dejar de hacerlo, ¿no? Es que sí es bien complejo. Yo admiro mucho a las personas que como tú se dedican a esto porque se me hace como que son temas muy de la cotidianidad, como Sí. decías, o sea, qué difícil entrar a las casas porque se desdibuja, o sea, hay momentos en los que Sí. se desdibuja y no alcanzas a percibirlo. Yo le apuesto mucho a, así como logramos que ahora TikTok y Facebook Sí. están en la cotidianidad, así también poder entrar con perspectiva de género. Sí, claro. Y que también es muy lindo, ¿no? Ver también creadoras de contenido, ya todas unas creadoras de contenido, desde luego, que pongan esos temas sobre la mesa. Porque, ay, híjole, bueno, ahí sinónimo le cortan, ¿no? Pero luego les pregunto, oigan, ubican al Temach, ¿verdad? Por ejemplo, para poner estos ejemplos con los chicos. Sí, clásico. Y de volada, y modo guerra, y mándale a quién sabe dónde mi compa. Pero luego empezamos a analizar estos discursos y ya todos se quedan así como que. Entonces, creo que también se trata de no subestimar a las niñas, a los niños, a las y los adolescentes, porque Sí. realmente con una explicación, con algo claro, adecuado, ejemplos adecuados a su edad, ¿no? Ajá. Sí, porque también yo procuro como no darles tantos tecnicismos, porque luego sé que también es complejo, ¿no? Si llego hablándoles del patriarcado, del capitalismo, o sea, pues los voy a aburrir, no los voy a dormir, pero en ejemplos, en cosas que ellos entiendan, ¿no? Que están como en su contexto inmediato, realmente sí le entran a la reflexión. Y Sí. cuando entendamos que esto no es como, pues, esta lucha, porque todavía hay gente que está como que en esta Sí. posición de que es una guerra entre hombres y mujeres, y que, ¿sabes? Y es como, híjole, volvemos a empezar, ¿no? A ver, ¿no? Pero también nosotros, ¿no? Los que estamos, pues, en esta parte de apoyo, en no enojar, no sabes ser pacientes, yo Sí. creo que también entra en ese proceso. Sí, claro, claro. Y que bueno, o sea, es muy gratificante, ¿no? Como que sí devuelve así esta esperanza, ¿no? Este rayo de luz, ver cuando de las escuelas, oigan, necesitamos intervención, están pasando estas cosas, porque luego pasa mucho que le hablan a seguridad pública, ¿no? Y luego a veces es hasta con este enfoque como muy punitivo, muy Sí. de te asusto, ¿no? Muy pedagogía del miedo, dirías tú.
de eso está mal y lo que está haciendo está mal y ya. No, o sea, hay que generar este análisis, esta reflexión de por qué lo que estás haciendo o lo que viviste es un tipo de modalidad de violencia, ¿no? Aprender sí a nombrarlo, identificarlo, pero pues no tampoco es del miedo, ¿no? Porque si luego, no, pues es que el otro día vinieron de fiscalía y nos dijeron que podíamos ir a la cárcel. Bueno, pero les dijeron por qué. Ah, no, miren, por ejemplo, últimamente se da mucho esto de la violencia digital. Sí. Entonces es como también decirles, oye, es que tienes derecho a la intimidad, es establecer acuerdos si vas a intercambiar este tipo de contenido, es por esto. Y también, no, pero ay, la ley Olimpia y solo mujeres. No, o sea, ya también ha habido casos con hombres. Sí, procuro también siempre meter esta parte de que los hombres también han pasado esto, y este es estudio, y este caso. También visibilizar las situaciones que ellos viven. Y que también ellos vean los beneficios que reaprender y reconstruir en perspectiva de género nos presenta. Estos privilegios o limitaciones, claro. Ahorita que mencionaste que pues que sí hay esperanza todavía y que es muy alentador escuchar esto, ¿tú has visto cambios a un nivel comunitario que el reeducar o estas prácticas que tenemos de concientización sí generen cambios realmente? Mira, luego es como complicado la parte del seguimiento, porque luego las agendas de las escuelas, no me dejará mentir, a veces es como un poquito complicado dar como este seguimiento, ¿no? Pero de pronto sí nos han hecho algunos comentarios, ¿no? Que creo que es lo más cercano como a poder ver estos resultados, ¿no? Como que, oiga, maestra, licenciada, fíjese que el otro día unos papás, por ejemplo, una de mis secos favoritos, ¿no? La subdirectora nos decía como, oiga, es que nos gustaría como pues un tallercito para papás, porque pues fíjese que en esta generación he identificado pues muchas niñas pues que tienen preferencia o atracción hacia otras niñas, entonces pues no sé, cómo ven, por qué no las dejan, no las regañan, o luego vienen y nos dicen, si usted la ve agarrándole la mano a otra niña, regáñalo. Entonces, como luego vamos y damos las pláticas, ¿no? En todo caso con los papás, con las niñas, los niños, y oiga, fíjese que no, ya vi a fulanito, a frenganito o a su papá, ya no lo regañó. O bueno, me estuvo preguntando, a lo mejor no que lo acepten de una, pero como que igual y se lo cuestionan. Sí. Incluso algo que también para mí es como muy reconfortante es cuando en los talleres con los papás o con las maestras y maestros nos preguntan de que, oiga, entonces yo el otro día le dije esto al niño, entonces ahí estoy mal. O sea, que vemos como este ejercicio de cuestionamiento, ¿no? Como de reflexión. Entonces, yo diría que esta es como la manera más cercana a ver estos resultados. Sí, yo también lo he visto en mi sobrino. Ahorita me acordé que platicabas, me acordé de que una vez mi sobrino le dijo a mi mamá, que es quien lo cuida, pues estaba llorando y que mi mamá pues le dijo que los hombres no lloran, ¿verdad? Y el niño, los hombres sí lloran. Entonces, y yo, los hombres también lloran. Entonces, sí, yo sí he visto también. Equidad 1, patriarcado 0. Sí, entonces, pues qué gusto que sí podamos ver también los... Sí, insisto, luego sí es complicado a lo mejor a un nivel como más grande, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces en maquiladoras es muy bonito también cuando, por ejemplo, les dejamos que el violentómetro y si nos dicen como que, oigan, es que queremos canalizarles a esta empleada, nos dijo que está viviendo esta situación. O sea, a veces a raíz de las pláticas salen estas quejas que como hay organizaciones que lo pueden ver como un problema, hay otras que sí lo ven como un área de oportunidad a trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que el ver que lo identifican es como muy importante, ¿no? O sea, personalmente creo que es como esta gratificación que digo, bueno, o sea, ese granito de arena, o sea, ese ejemplo que puede poner y que puede contribuir a que a lo mejor hubiera esta identificación, pues, perfecto. Súper valiosa. Sí. ¿Tú pudieras recomendarnos 3 acciones así como concretas que las mamás, los papás podamos aplicar en casa para promover una perspectiva de género? Pues yo creo que la primera sería no estigmatizar ni satanizar si, por ejemplo, el niño le gustó el color rosa y le gusta pintar. No, al contrario, no, sería como realmente, bueno, si yo veo que es apto o apta para algo, pero que socialmente está masculinizado o feminizado, o sea, pues evitar como ese juicio, ¿no? Al contrario, como que explotar ese potencial, ¿sí? Okay. En segundo lugar, creo que esta parte de cuidar estos agentes socializadores, ¿no? Cuidar a lo que tienen acceso las niñas, los niños, porque, bueno, ya sé que están estas herramientas como el YouTube Kids, el Messenger Kids, este tipo de, pues como de filtros, ¿no? De control parental,
Porque pues bueno, yo entiendo que a veces es complicado como estar 24/7 educando, maternando, paternando, pero pues a veces también uno puede hacer sus esfuerzos y pues el contenido allá afuera Ujú. está de la fregada, ¿no? Sí, Entonces, bastante. ver también como, pues incentivar, ¿no? Por ejemplo, una compañera de mi trabajo es mucho de, ay, es que vemos mucho las películas, creo que es Estudios Ghibli, de las que salen en Netflix, y me gusta mucho verlas con mi hija porque pues dan estos mensajes de que una niña también puede, una niña también puede Ujú. llegar lejos, una niña también hace esto. Entonces, tratar también como de, pues estos medios de aprendizaje, ¿no? A lo Ujú. mejor yo no soy muy bueno expresándome, pero vente, hijo, hija, vamos a ver esta película y ¿qué entendiste? ¿Qué te parece, no? Ujú. Y en tercer lugar, pues yo creo que es que a lo mejor es muy fácil decirlo, el hacerlo yo creo que ya está como muy, A o ver, sea, ¿cómo? pero pues reflexionar, ¿no? O sea, una Okay. autorreflexión constante Sí. de decir, híjole, hice bien en decirle a mi hija Ajá. que las niñas bonitas no lloran. Ujú. Híjole, hice bien en decirle a mi hijo que que los niños no lloran. Porque, insisto, a veces hasta la inercia, ¿no? Sí. No creo genuinamente que haya una intención mala a veces al emitir Ujú. esos comentarios. Es hasta inercia, es esta programación que tenemos que es hasta como vómito cerebral, ¿no? O Ujú. sea, Sí. entonces podría sonar así como que muy concreto o es muy fácil decirlo, pero creo que es lo principal, ¿no? Ujú. Incluso también, ¿no? Hay un extra. eh, si tienen algún espacio también al que les gustaría que el instituto vaya, o sea, pues con toda confianza, Janet y aquí se lo van a tener Yo ya te eché el ojo. mi contacto, ¿no? Sí. Eh, y pues para empaparse, ¿no? Luego también es muy lindo cuando hay estas escuelas para papás, talleres para Ujú. papás, porque sí hay como esta reflexión, o sea, sí se quedan así como que, Sí, es lo que te iba a te lo juro que era la siguiente pregunta. ah, Si el así, instituto maneja, si tiene agenda para las infancias, para educar a los papás, ajá, que nos apoyen, pues a poder ejercer una paternidad desde ahí, desde este enfoque. Mira, generalmente aportamos o trabajamos más bien un poquito más con niños a lo mejor de 10 en delante, pero nos han pedido mucho como en consejos técnicos de primarias Ujú. o, por Sí. ejemplo, no si en la guardería, si en el consultorio, alguna plática pues para sus empleadas, Ajá. empleados, con mucho gusto también, si hay como papás o más interesados, o sea, también con muchísimo gusto podemos ir. Y Primis. ganó. Y pues se les comparte el catálogo y pues a ver qué tema es de su interés. De igual forma, aquí no también ya aprovechando el espacio, ¿no? El comercial, el Instituto Municipal de las Mujeres, pues todos los servicios son gratuitos, contamos con trabajo social, con asesoría jurídica y con apoyo psicológico, todo de forma completamente gratuita. Y también sepan que pues nos encuentran en nuestras redes como @immujeresjrz o en Facebook como Instituto Municipal de las Mujeres, y el teléfono de la unidad centro pues es 611-4078. Igual Zule, nuestro primer contacto ahí en el instituto, o sea, siempre le responde súper lindo, es quien les puede orientar en caso de alguna inquietud, ¿no? Entonces, pues sí, quedamos a la orden, Sí, sí. y en este caso, o sea, ay, qué bueno que nos das pues esta información, porque a veces las personas también no sabemos cómo acompañar a alguien que sufre violencia, por ejemplo, ¿no? Sí. En algún caso que en algún momento tuve con una familia, ¿no? La mamá acusa al esposo, ¿no? Dura un tiempo en la cárcel, después sale y luego vuelve, ¿no? Entonces, como que inclusive la comunidad no empieza a decir, pues es que si está ahí es porque le gusta, ¿no? Entonces, Sí. digo, es que a veces ni siquiera entendemos nosotros los ciclos de violencia, ni siquiera nosotros podemos entender como este proceso, ¿no? Inclusive la comunidad se puede hasta molestar, ¿no? Con Sí. las mujeres que regresan, con los hombres Sí, se le señala, ajá, claro. son señaladas. Entonces, a mí me preocupa tanto el hecho de decir, pues para la próxima si va a haber, que es muy probable, ¿no? Ya no nos va a decir, ya no Claro, nos va a contar, ¿no? O sea, sí. y, híjole, a mí, entonces yo como que he tenido como que esta frustración de decir, pues ¿a dónde? O sea, ¿sabes qué Sí, hace el que estamos como que dándole contención? sí. Y lo ves que vuelve y dices, no, pues me alejo, ¿qué hago? ¿No? Le dejo ahí, aquí está mi teléfono, o sea, siempre va a estar.
Sí, claro, no, claro, y que eso pasa hasta con las infancias, ¿no? Si luego viene el niño o la niña, oye, es que me pegaron, ay, no chilles, no pasa nada. O luego que incitamos también a más violencia, ¿no? Pues a la próxima, tú pégale más recio. Ajá, sí, clásico. Sí, Clásico. sí. Pues muchas gracias por la información. Si pudieras ya darle un último mensaje a la comunidad de nuestro podcast en medio de todo, ¿qué dirías? ¿Qué les dirías? Abajo el patriarcado. Acá no. Abajo el patriarcado. No, pues, más que nada, el invitarles, ¿no? A exhortarles a generar esta reflexión, a realmente cuestionarnos nuestra existencia, no, casi no, pero sí, o sea, que al momento de ver, no sé, un episodio de Más allá del rosa, al momento de ver, no sé, algún TikTok donde se está hablando de feminismo, o sea, sí detenernos realmente a hacer este análisis y darnos cuenta, ¿no? O el analizar que la perspectiva de género, el feminismo, los movimientos sociales no son una amenaza, ¿no? El aprender como a ver esa alianza, ¿no? Oye, sí, porque, perdón que te interrumpa. No hay problema. Porque a mí me ha pasado que, o sea, de tanta información que luego tenemos, sobre todo en las fechas como en el 8M, yo hasta así me he cuestionado de que qué tanto de esto realmente soy yo y qué tanto de lo que soy es impuesto, y luego entro como sí, el conflicto. Sí. ¿Qué tanto me gusta usar tacones, Ajá. vestido? ¿O quién me lo enseñó? Ajá. Entonces sí, de repente pues sí es una, como dices, es un proceso de reconstrucción. Sí. Y es complicado, pero pues tampoco imposible, ¿no? Ajá. O sea, porque yo entiendo que a veces es, híjole, yo todo este tiempo estuve violentando a mi pareja, hoy pues uno no quiere ser como que el malo o la mala, ¿no? Claro. Pero, pues si ya lo reconocimos, pues trabajarlo, ¿no? Y saber que hay estas redes de apoyo, está el instituto para los hombres, ya también, haciéndole ya municipio, ¿no? Está también lo que es el Centro Municipal de Trabajo con Hombres y Masculinidades, quienes trabajan. Yo también sabía, fíjate. Sí sabía, o sea, inviten a Martín. Martín Regis. Sí. Trabajan con hombres precisamente también que han generado violencia, ¿no? Entonces, siento que es muy importante para quitar como este enfoque pues de señalar, ¿no? Como muy punitivo, ¿no? A apostarle también un poquito a lo mejor a esta reinserción social. Claro. No ver como que, híjole, ejerciste violencia, claro, tiene sus consecuencias, hay que tomarlo en cuenta, tienes que trabajarlo, llevar tu proceso, pero saber que pues se puede generar un cambio. Sí, porque, ¿no? Pues yo la psicología lo veo que pues son como patrones de pensamiento, esquemas cognitivos, entonces pues que nada más castiguemos y ya, me parece arriesgado. Sí, claro, y que lo vemos hasta en la... No hay realmente la evidencia de que esté funcionando. Exacto. Por el contrario, hay evidencia de que no está funcionando. Sí, no, o sea que luego esta reincidencia, ¿no? En estos casos de violencia, entonces sepan que también está el CEMAT, o sea, también se pueden acercar, y pues nada, ¿no? Que ojalá pronto podamos ir rompiendo poco a poco, no digo que de aquí a mañana, porque insisto, es un proceso súper complicado, súper complejo, pero pues que están estas redes de apoyo, están estas dependencias, estas organizaciones, si a lo mejor me da pena acercarme, pues hasta, no sé, hay distintos medios por los que puedo checar ahí, bueno, hay que se trabaja, ¿no? Entonces, pues sepan que aquí estamos, ¿no? Por mi parte, o sea, en el instituto, pues estamos a la orden. Muchas gracias también a ustedes por la invitación. Y pues ya no sé, ¿alguna otra duda? ¿Algo más que...? No, excelente. Yo creo que con esto concluimos. Entonces me parece súper importante la información que estás compartiendo como individuos, como sociedad, pero como papás. O sea, yo la verdad es que cuando yo supe que mi hija pues era mujer, para mí fue como, o sea, yo no sé si lloraba de felicidad o de miedo, de todo al mismo tiempo. Claro. Entonces, y la verdad, sinceramente, es que gran parte de mi motivación por conocer sobre perspectiva de género viene desde ahí, desde proteger a mi niña y pues a las infancias. Entonces, pues te agradezco muchísimo. No, un gusto y qué honor también ahí al rato que ande Chabelita. Y no. Con el pelo morado. Sí, ojalá. La mitad morada y la mitad verde, ¿no? Sí, pues muchas gracias. Yo creo que en este episodio muchas de las personas, por ejemplo como yo, empezamos como que a hacer esta parte de seguir viendo si desaprendemos, qué es lo que traemos todavía muy arraigado, ¿no?
y que probablemente algunos temas nos puedan incomodar y de eso se trata, ¿no? De aquello que nos incomoda, ver por qué nos está Exacto, incomodando sí. y ver dónde lo podemos acomodar Lo que para te entrar choca, a la te checa. Sí, ajá, sí. para entrar a la reflexión, ¿no? Entonces, esto es el propósito también de estos episodios. Muchas gracias a Janet, a Dalia y Gracias nos a vemos en la ustedes. próxima. Hasta luego.